Bolibollitos. Forma de bollitos, sabor a bolillos. Pocos ingredientes, un resultado que encantará. Me enamoré de estos panes esponjositos. Darles forma es más sencillo de lo que parece y quedan re lindos, perfectos para una tortita de jamón del Chavo. Acompáñame a ver la receta. Ok, en esta jarrita ya tengo 330 mililitros o 1,5 taza de agua tibia, no fría, no caliente. Voy a vaciar solamente la mitad para poder activar la levadura. También agregaré una cucharada o 13 gramos de azúcar, que puede ser azúcar morena, blanca o miel. Por último, añadiré 7 gramos o 1 3/4 cucharaditas de levadura seca de panadería. Recuerda, si usas levadura fresca sería el triple, es decir, 21 gramos. Mezclaré a incorporar todo muy bien y dejaré solo por 5 minutos para ver cómo activa la levadura. Comenzaré a preparar la masa, por lo que aquí tengo 500 gramos o 3 3/4 tazas de harina de trigo, todo uso. Claro que puedes usar harina de fuerza en su lugar sin problema. Pero bueno, como ves, agregué 10 gramos o 2 cucharaditas de sal. Mezclaré a incorporar. Haré un pozo en el centro de la harina en donde voy a vaciar los líquidos. Comenzaré con el agua con la levadura, que como puedes ver ya se activó. Tiene mucha espumita en la superficie, lo que indica que la levadura funciona perfectamente. El azúcar que le agregué hace que el efecto sea aún más visible, además de que ayuda a dar más color a nuestro pan. Ok, voy a mezclar nuevamente muy bien y voy a incorporar todo al pozo que formé. Después aquí tengo 3/4 cucharadita de vinagre de manzana. Yo lo uso para ayudar a la harina que utilizo, que es de 9.8 gramos de proteína. Si usas una harina con mayor porcentaje de proteína no lo necesitas. Te recuerdo que este ingrediente es totalmente opcional. También agregaré 2 cucharadas o 17 gramos de aceite. Me vas a decir que esta receta no lleva aceite y tienes razón, pero yo uso solo un poquito para que la miga quede más suave y además ayuda a que no se seque tan rápido el pan. Y bueno, como ves, estoy mezclando los líquidos y después voy a ir por mi palita para integrar la harina y al mismo tiempo el resto del agua poco a poco para no pasarme, porque recuerda, no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Y bueno, recuerda sentir tu masa, que para este pan debe quedar bastante pegajosa por la cantidad de agua que debe llevar. Es una masa de casi 70% de hidratación. En fin, una vez he formado la masa, retiraré del bol y voy a colocar en una superficie limpia y seca. Aquí puedes cubrirla y dejarla reposar por 20 a 30 minutos para que la harina absorba los líquidos y te sea más fácil manipularla. Yo la verdad es que sigo amasando en este momento y como es una masa muy húmeda, amaso golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo. Golpeo, doblo y recojo, y así hasta que la masa se vea más suave, tratando de hacer el método de Bertinet, que es el mejor para este tipo de masas. Y ya cuando sea posible, amaso empujando y envolviendo la masa. El procedimiento de amasado puede llevarte de 15 a 20 minutos o incluso un poco más si es tu primera vez. Pero no te desesperes, solo disfruta haciéndolo, es bastante relajante. Ok, una vez lista la masa vas a notar que está suave y elástica. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a voltear, presionaré y envolveré sobre sí misma formando una bolita. Voltearé y dejaré las costuras abajo. Notarás también en la superficie unas burbujitas. Eso significa que el gluten se ha desarrollado bien. Ok, haré a un lado mi masa, tomaré un bol o recipiente lo suficientemente grande porque la masa crecerá. Le untaré aceite para que la masa no se pegue. La voy a colocar dentro y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Por cierto, si aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que lo hagas, pues tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte. Subimos videos martes y sábados.
Ok, cubriré con un trapo limpio y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. En donde vivo estoy a 26 grados centígrados y mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Para verificar que si está lista, toca la superficie ligeramente con la yema de tus dedos. Esa marquita o huellita debe regresar lentamente, eso quiere decir que ya está perfecta, así que podemos continuar con el procedimiento. Por lo que voy a retirar la masa del bol. Y una vez la he sacado, la voy a colocar en una superficie limpia y seca y ahí la voy a doblar para remover las burbujas de aire que se formaron. Lo que sigue es dividir la masa para formar los bollitos, así que voy por bicortador. También puedes usar un cuchillo. Primero voy a cortar por la mitad y voy a formar 2 barritas. Cada una de esas barritas voy a dividirla en 5 porciones y trata de que tengan un tamaño muy similar. Con esta cantidad de masa pueden salirte de 8 a 10 piezas, depende del tamaño que quieras tus bollitos. Yo los hice medianos. También si quieres puedes pesarlos y deben estar entre 82 a 84 gramos cada uno. Ahora voy a ir a espolvorear un poco de harina a una superficie limpia y seca y bolearé cada una de las porciones para después ir a colocarlas a una superficie igual ligeramente enharinada. Sentirás tu masa algo pegajosa y esto es totalmente normal. Cubriré y dejaré reposar por 10 a 15 minutos. Este es solo el preformado y lo hago para que los bollitos queden con una miga más bonita, esponjosita y además las bolitas tengan una mejor forma. Después de 10 minutos tomaré la primera porción que formé. Presionaré ligeramente con mis manos. Doblaré sobre sí misma. Pincharé bien, voltearé y bolearé a que quede una bolita bien formadita. Posteriormente voy a llevar a un molde con papel de hornear. También puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Ya que tengo todas listas, voy a untarles un poco de aceite por encima, esto es para que no se vayan a secar. Pues las voy a cubrir y las voy a dejar reposar a que doblen su tamaño. Y aquí te recuerdo que los ingredientes te los voy a dejar como siempre debajo del título en la cajita de información. Y bueno, después de 30 minutos ya estarán perfectas. Recuerda verificar con la yema de tus dedos para evitar pasarte del tiempo. Ok, voy por una navajita, la cual como ves le puse un poquitito de harina y voy a ir cortando. Es un corte rápido y de unos 5 milímetros de profundidad. Ya que corté todos, colocaré trocitos de mantequilla en el centro de cada uno e inmediatamente llevaré a un horno precalentado a 220 grados centígrados. Al meter los panes al horno, reduciré la temperatura a 200 grados centígrados y los voy a rociar con agua natural para generar vapor. Hornearé por 12 a 20 minutos. El vaporizar ayuda a que la masa se expanda mientras se hornea. El vapor mantiene la corteza del exterior del pan más suave por más tiempo y al final tendrás una corteza crujiente y un interior esponjoso. Eso sí, 5 minutos después abres, vaporizas nuevamente, cierras y el truco está en volver a abrir nuevamente a la mitad de la cocción rápidamente solo para dejar liberar el vapor y así tus panes doren bonito. Los míos estuvieron listos en 15 minutos, así que voy a transferirlos inmediatamente a una rejilla para dejarlos enfriar. Si los quieres extra crujientes o que notes que después de un tiempo, no sé, por la noche o al otro día están algo suaves por fuera, solo mételos a un hornito eléctrico a unos 200-220 grados centígrados por 1 a 2 minutos y verás cómo estarán como nuevos al sacarlos. Y mira qué esponjositos que quedan, me encanta la miga que tienen y son súper fáciles de preparar. Antes de irme quiero agradecer a Carmen García, Klaus Cueto y Pau Merol por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan. También quiero agradecer a todos por ver el video y por suscribirse, eso también me ayuda mucho y me hace sentir feliz.
Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.